Muy bien, vamos entonces a disponernos para la predicación de la palabra. Perdón. Muy bien. Hace 25 años, en un campamento de jóvenes, escuché a un pastor decir la siguiente afirmación, abro comillas: cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y esta semana, estudiando este texto que meditaremos hoy, llegué a la conclusión que este pastor tenía razón. Es decir, creo que entendí lo que él quería decir 25 años después. ¿Cómo la ve? Así aprendo yo de rápido. Hermanos, nuestra manera de vivir está determinada en gran medida por nuestra manera de pensar. La manera como vivimos está determinada en gran manera o en gran medida por nuestra manera de pensar. Lo que nosotros pensamos determinará las acciones que realizamos. Lo que pensamos va a la postre determinando la manera o las cosas que realizamos. Y vamos a acercarnos a la palabra del Señor hoy en la carta a los Filipenses. Creo que esta es la penúltima prédica de Filipenses, no la mía, espero. De Filipenses, capítulo 4, versículo 8 y 9. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 8 y 9. Yo voy a leer el verso 8, usted lee el 9. Y vamos a leerlo puestos de pie, la palabra de Dios. Y queremos honrar la palabra del Señor. Así que puestos de pie, oramos. Si usted ha venido hoy y no ha traído su Biblia, le podemos prestar una. Si quiere, hágale señas a uno de los anfitriones y con todo el amor y todo el gusto le prestamos una Biblia. Miguelito, ¿te prestamos una? Prestémosle una Biblia a Miguelito Maecha, por favor. El proveedor de Biblias. Prestémosle una. Santi, ¿necesitas? No. Ok. Una Biblia física. Darwin con la Biblia en la mano. Bien, Darwin, bien. Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto piensen. Versículo 9, por favor. Amén. Puede tomar su lugar. Cultiven un pensamiento cristiano, es el título de esta predicación, y nos vamos a acercar a ella en 3 momentos. El primero, en qué debemos pensar a partir del versículo 8. Luego en el 9, ¿por qué debemos pensar en esto? ¿Por qué? Y terminaremos entonces con cómo podemos cultivar un pensamiento cristiano, cómo podemos desarrollar una mentalidad cristiana. Recuerden un poquito, hermano, en el contexto del pasaje, que en la carta a los Filipenses que hemos venido predicando en los últimos meses, y especialmente el versículo, capítulo 4, hemos venido una serie de exhortaciones que el apóstol Pablo está haciendo a los filipenses y por extensión a nosotros. Vimos, por ejemplo, una primera exhortación fue: arreglen sus desacuerdos, versículo 2 al 4. Luego fuimos al verso 4, vivan con alegría su vida cristiana. Luego fuimos al verso 5, muestren su bondad a todos. Y la semana pasada, no se preocupen por nada, oren por todo. Y hoy, cultiven un pensamiento cristiano. En primer lugar, ahí en el versículo 8, creo que Pablo nos está dejando muy claro, con total claridad, en qué cosas los filipenses y por extensión todos los creyentes debemos ejercitarnos en pensar. Debemos cultivar esta forma de pensar. ¿Qué cosas? El texto lo dice. El texto va a presentar por lo menos 8 características. 8 cosas, 8 énfasis en los cuales deberíamos pensar. El primero de ellos, todo lo verdadero. Ustedes van a ver en las pantallas la primera palabra que aparece después de los 2 puntos
es la palabra en griego. Todo lo verdadero, verdadero en ese texto es aletes, que significa lo que es verdad, lo que es confiable, lo que es fiel. Todo lo digno, semnos, aquello que es honorable, aquello que es ideal, aquello que es elevado, todo lo que es altamente moral. Pensar en aquellas cosas que nos impulsan hacia arriba, hacia lo eterno, hacia lo santo. Esas cosas que son ejemplares, esas cosas que son rectas, esas cosas que son respetables. Todo lo justo, dikaios, todo aquello que es recto. Es decir, todo aquello que se conforma a la ley del Señor, que no se tuerce, es recto. Todo lo puro, agnos, que es la misma raíz para la palabra santo. Es decir, todo lo que es limpio en términos éticos. Yo veo que algunos están tomando fotos de la imagen. Si ustedes quieren, con mucho gusto yo les envío toda la presentación, porque creo que no les queda bien tomada desde ahí. Escríbame y yo se las envío tranquilos. Todo lo amable, una belleza ética, todo lo que es dulce, todo lo que es cortés, todo lo que es generoso, todo lo que es atractivo delante de Dios. Todo lo honorable, dice el texto, ¿no? Todo lo que se tiene en alta estima, de lo que se habla bien, todo lo que es respetable a los ojos de Dios. Y también nos habla si hay virtud alguna, todo aquello en lo que hay virtud. Y eso se refiere a una excelencia en todo lo que hacemos, una excelencia mental. Y todo aquello que es digno de alabanza, dice el texto. Otra forma de decirlo, es todo lo que merece elogio de parte del Señor. Así que creo que lo que está haciendo el apóstol Pablo es acá haciendo un pequeño resumen de 8 características que deben caracterizar la vida de los cristianos. Y al final creo que lo que Pablo está haciendo allí es diciéndonos: cultiven una manera de pensar cristiana, cultiven un pensamiento cristiano. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque si ustedes miran cada uno de los elementos que aparecen allí, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honorable, todo lo respetable, todo lo que hay virtud, todo lo que es digno de alabanza, todas estas cosas hacen parte del carácter de Cristo, de la vida de Cristo, de la manera de vivir de Cristo, de hablar de Cristo, de comportarse, de reaccionar. Es decir, todo esto hace parte de la manera como Cristo piensa. Pablo está diciendo: hagan todo esto, porque en últimas todo esto representa a Cristo. Cristo siempre piensa y hace lo que es verdadero, lo que es fiel, lo que es confiable. Cristo siempre hará e hizo todo lo que es digno. Siempre apuntó al más alto nivel de moralidad, todo lo que es altamente moral, todo lo que lo impulsaba hacia lo eterno, hacia el Señor, hacia las cosas ejemplares y rectas. Siempre hizo lo justo, siempre pensó y actuó justamente, siempre actuó puramente, siempre actuó en santidad, siempre actuó en amabilidad, en cortesía, siempre actuó honorablemente, siempre hizo todo aquello que es altamente respetable a los ojos de Dios. Siempre actuó de tal manera y vivió de tal manera que el Padre decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, todas estas características son las características de Cristo mismo. Por tanto, nosotros somos llamados no a tener solamente una manera de pensar o a cultivar una serie de pensamientos, sino a cultivar un pensamiento cristiano, un pensamiento que refleje a Cristo. Ahora, esta debiera ser la forma de pensar que caracteriza a los hijos de Dios. Y esto es lo que deberíamos nosotros pensar siempre, en todas estas cosas. Ahora, si Pablo fuera a colocar este pasaje, esta exhortación en negativo, creo que Pablo lo colocaría de esta manera. Esto no está en la Biblia, esto lo escribí yo. Por lo demás, hermanos, todo lo falso, todo lo mentiroso, todo lo inmoral, todo lo deshonesto, todo lo obsceno, todo lo vulgar, todo lo injusto, todo lo torcido, todo lo impuro, todo lo aborrecible, todo lo despreciable, todo lo que es de mal nombre, todo lo pecaminoso, todo lo indigno de elogio y alabanza, en esto no piensen. En nada de esto deberíamos pensar. En nada de esto nuestra mente no debería o no debe ser un nido
para pensamientos de esta naturaleza. Y yo creo que es importante que nos detengamos un momento y pensemos, hermanos, en nuestra vida diaria. Realmente, si usted mira y examina su corazón, ¿qué caracteriza más su vida, hermano? Un pensamiento como el que Pablo está diciendo que tengamos, o un pensamiento como el que podríamos decir que Pablo dice que no tengamos. ¿Qué caracteriza su vida? Es más, le hago una propuesta. Imagínense que tenemos un cable HDMI que traemos desde la cabina con la posibilidad de conectarlo a sus pensamientos. Y lo proyectamos en las pantallas. ¿Qué pensó usted esta semana? Todo lo que pensó. Que salga por las pantallas y que salga por el canal de YouTube. Todo el mundo viendo lo que pensamos esta semana. Es más, lo que pensó anoche. Lo que está pensando en este momento. ¿Se arriesgaría? ¿Qué caracteriza? ¿Son como los de Pablo dice que hay que tener? ¿O son los otros? Y esto me lleva entonces, ya sabiendo en qué debemos pensar, vayamos al segundo momento. ¿Por qué debemos pensar en esto? Creo que Pablo pareciera, y luché haciendo la predicación, porque pareciera que Pablo cambia de tema. Es decir, Pablo viene hablando, piensen en esto, y luego lo que sigue diciendo es lo que han aprendido de mí, lo que han recibido de mí, lo que han oído de mí, lo que han visto de mí, esto practiquen. Entonces como que siente uno ahí como un cambio. Sin embargo, creo que no hay tal cosa como que haya un cambio, porque Pablo lo que está diciendo es que lo que deben practicar es estas cosas de él. Lo que aprendieron de Pablo por sus enseñanzas, lo que recibieron de Pablo también por su caminar con él, lo que han oído, es decir, lo que otros dicen de Pablo y lo que ellos mismos han visto de Pablo. Esto es lo que deben practicar. Si uno mira ese par de textos, uno podría hablar el verso 8, en esto piensen, y el verso 9, esto practiquen. Es lo que va. Hay una relación, es decir, lo que creo que está pasando aquí, hermanos, es que Pablo está estableciendo una conexión inseparable entre lo que pensamos y lo que vivimos. Pensar, practicar. Pensar, practicar. Si miramos el ejemplo de Pablo, Pablo les enseñó y fue ejemplo, y lo vemos en sus cartas, no solo en Filipenses, lo vemos en sus cartas, lo vemos en el libro de Hechos. Vemos que Pablo es digno de ser imitado, porque Pablo se caracterizó por ser fiel, por ser confiable, por ser verdadero. Pablo se caracterizó por ser respetable, por ser ético, íntegro, por ser recto, por ser justo, por ser santo, por ser amable. Lo hemos visto en la carta a los Filipenses. Por ser honorable, por su excelencia para vivir mirando hacia arriba. Lo vimos en la carta en unas predicaciones anteriores. Pablo se caracteriza porque lo que hace es digno de alabanza de parte del Señor. Es decir, Pablo en su vida ha encarnado todo lo que acaba de decir el verso 8. Pero Pablo no solamente es digno de imitar por esas cosas que vemos en el verso 8, sino también al mirar las demás cartas del apóstol Pablo, podemos ver que Pablo es digno de ser imitado en sus enseñanzas y en lo que vivió, en su compromiso con el reino de Dios, su compromiso con el evangelio, su claridad teológica. No hay teólogo como Pablo en el Nuevo Testamento. Su sacrificio, su sufrimiento, su amor por Cristo y su amor por los hermanos y por la gente, por su gozo. Estamos en la carta del gozo, Filipenses, a pesar de las circunstancias, por su paz, por su humildad, por su pasión con las almas. En todo esto Pablo es digno de imitar. Él mismo nos lo dijo en Filipenses: imítenme. Y en Corintios dicen: imítenme así como yo imito a Cristo. Pero permítanme motivarles a que practiquemos a la luz del verso 9 solo una cosa que Pablo nos enseñó y que Pablo vivió: su manera de pensar. Si ustedes lo notan, hermanos, Pablo
mantenía saturado de Cristo, saturado de la palabra, saturado del evangelio. Lean las cartas, lean las cartas, lean las cartas del apóstol Pablo, y lo que ustedes van a ver es que Pablo lo que enseñaba todo el tiempo era Cristo. Cristo se le salía por los poros. El conocimiento de las escrituras se le salía por los poros. El entendimiento del evangelio se le salía por todas partes. Así que si hay algo en lo que podemos imitar a Pablo, en su manera de pensar, una manera de pensar saturada por Cristo, saturada por el evangelio, saturada por la palabra de Dios. Hermanos, iglesia del Señor, debemos ejercitarnos en cultivar una mentalidad o un pensamiento cristiano, porque lo que pensamos se verá reflejado directamente en las acciones que realizamos. ¿Por qué usted y yo debemos ejercitarnos, disciplinarnos en pensar en todas estas cosas todo el tiempo conscientemente? Hermano, porque vamos a terminar viviendo de acuerdo a lo que pensamos. El pastor Steve Lawson dice así, abro comillas, acerca de esto: los pensamientos de bien pueden producir una vida de bien. Los pensamientos malvados pueden producir una vida malvada. Si tenemos nuestra mente llena del bien de la palabra de Dios, del carácter de Dios, de la voluntad del Señor, vamos a vivir de esa manera. Pero si nuestra mente está llena de maldad, de suciedad, de basura y de inmundicia, eso se va a ver reflejado en la manera como hablamos, en las decisiones que tomamos, en la manera como nos comportamos, en la manera como reaccionamos. El pastor John MacArthur acerca de esto dijo lo siguiente: la estabilidad espiritual es la consecuencia de la forma en que piensa una persona. La estabilidad espiritual de una persona está ligada o es la consecuencia de la forma en la que piensa una persona. La Biblia deja claro, dice MacArthur, que la vida de las personas es el producto de sus pensamientos. Y Proverbios dice: pues como piensa dentro de sí la persona, así es él. Hermanos, practicamos lo que pensamos. Lo que pensamos lo practicamos. Como alguien dijo, me recordaba ayer Rubén, somos la voz que oímos. Lo que hay en nuestra mente va a salir. La palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, hermanos, vamos a terminar hablando, comportándonos, reaccionando, actuando, tomando decisiones a partir de lo que hay en nuestra mente y lo que hay en nuestro corazón. Pero por otro lado, hermanos, iglesia del Señor, debemos ejercitarnos en cultivar un pensamiento cristiano, porque el príncipe de este mundo, Satanás, está bombardeando nuestros pensamientos con todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Juan 14:30 nos dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Hermanos, Satanás está haciendo bien la tarea. Satanás no está perdiendo el tiempo. Satanás sabe de la importancia capital que tiene la mente, los pensamientos en la vida de las personas, y ha decidido diligentemente todo el tiempo, todos los días, diariamente, enviar torrentes de psicología humanista, de filosofía ateísta, de humanismo descarado, de materialismo insaciable, de un consumismo voraz, de una promiscuidad desenfrenada, de una estética, como diría la esposa de Jorge Atienza, patética, de un relativismo absoluto, de una inmoralidad sin fronteras, de un individualismo ciego, de una tolerancia a ultranza, de un facilismo paralizante. Todo esto entrando por caudales, hermanos. Todo este humanismo, este materialismo, este consumismo, esta inmoralidad, esta pecaminosidad, esta obscenidad, este ateísmo, todo está entrando por caudales, hermanos. Caudales, por nuestros ojos, por nuestros oídos, a nuestras mentes, a través de la educación, a través de los colegios y las universidades, a través de los medios de comunicación, a través del comercio, a través de la internet, a través de las redes sociales, a través de la música. Hermanos, son caudales. No sé si usted ha tenido la oportunidad de
ver el río Magdalena en sus mejores momentos. Imponente. O los que han visto el Amazonas. Se me olvidó el nombre. O el Mississippi en Estados Unidos. Inmenso. Hermanos, son caudales. Son torrentes diarios de toda esta inmundicia entrando a la mente nuestra a través de nuestros ojos y a través de nuestros oídos. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted cuántas horas pasamos los colombianos en internet? En un celular y en un computador. ¿Alguna idea? ¿3? ¿8? ¿4? Más o menos. Colombia, tenemos 24 horas. Colombia está en el cuarto lugar estamos. 9 horas. Estas cifras son del 2023. 9 horas. 9 horas pasamos los colombianos en internet. Llámese escuchando música a través de sus plataformas, llámese en las plataformas de entretenimiento, Netflix, Prime, todas estas cosas, llámese redes sociales, llámese películas, llámese todo. 9 horas, hermanos, de 24. 9 horas. Yo hice este ejercicio, no sé si algunos se acuerdan, en el 2016, predicando Romanos 12, del 1 al 2, yo hice este ejercicio. En el 2016, en la estadística estaba así: 2% de los colombianos, 2 horas pasaban viendo televisión, 2 horas más o menos pasaban en internet. Hermano, en 8 años, triplicamos el tiempo pasando. Ahora, permítame mostrarles otros datos, a ver si nos puede ayudar. El tema es que la mayoría de ese tiempo, de esas 9 horas, alguno me dirá: pastor, pero de esas 8 son puras prédicas suyas. Ojalá. Permítame mostrarle otras cifras. Nosotros tenemos 24 horas al día. Al mes tenemos 720 horas y al año tenemos 8.640 horas de vida, de gracia. Cada hora de vida en nosotros es misericordia del Señor. Cada hora es misericordia del Señor. Ahora, digamos que dormimos 7 horas. Serían 5.220 horas al año durmiendo. 8 horas trabajando o estudiando. Algunos están trabajando, otros están estudiando. 8. Y 9 horas en internet. 3.240 horas. Hermano, si sumamos todo esto, estamos hablando que de las 8.640 horas que tenemos al año, escuche esto, de las 8.640 horas que tenemos de vida al año, 6.120 horas aproximadamente estamos recibiendo caudales de adoctrinamiento mundano, de adoctrinamiento humanista, materialista, consumista, individualista, relativista, caudales de adoctrinamiento ateísta, caudales de adoctrinamiento de pecaminosidad, de falsedad, de injusticia. Y todo esto a través de los colegios, de las universidades, de los trabajos, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Hermanos, ahora yo sé que alguno dirá: pastor, en mi colegio no es así, mi universidad no es así. Hermano, esta sociedad ha decidido sacar a Dios de todo. Ha decidido sacar a Dios de las universidades, ha decidido sacar a Dios de los colegios, ha decidido sacar a Dios de las familias, ha decidido sacar a Dios de las empresas, ha decidido sacar a Dios del sector público, de todas partes lo quieren sacar. Algunos saben que en el colegio donde dictaba clases yo había renunciado el año pasado, pero este año volví, ahorita hace 2 meses volví al colegio. ¿Saben cuál fue la razón fundamental? Porque el rector me llamó y me dijo: Pastor Diego, yo deseo que mis estudiantes escuchen de Dios y de su palabra. Volví porque en un contexto en el que todos los colegios están sacando, bueno, no todos, estoy siendo exagerado,
están sacando a Dios. Hay un colegio que dice, no, yo quiero meter a Dios. Pero en general es puro adoctrinamiento, hermanos. Ahora, permítame mostrarle otro dato. De las horas que tenemos al año, más o menos el 71% del tiempo estamos recibiendo mucha basura. Mucho que no es verdad, mucho que no es puro, mucho que no es santo, mucho que no es honorable, mucho que no es digno de elogio. Pero permítame hacer otro ejercicio con usted. Imagínese que usted dedica 1 hora a la semana a la palabra de Dios. 1 hora. Quiere decir, usted viene el domingo. 1 hora. ¿Sabe cuántas horas son al año? 52. Y mire al año. ¿Sí? 1 hora a la semana, 52 horas. Y mire cómo afectó la gráfica, hermano. Eso es una cosa impresionante. Pero digamos que aquí hay otro hermano que dice, no, yo sí soy 2 horas a la semana. 104 al año. Esos son los que dicen, voy el domingo y por ahí leo un devocional, alguna cosita entre semana. Pero vayamos a otro que va a un nivel más alto. 3 horas a la semana. Ese son 156 al año. Ese es el que viene el domingo al culto, está en el discipulado entre semana, pero de pronto lee por ahí algo. Pero vamos al más de todos los más. Cristiano más comprometido con la palabra. El que da 7 horas a la semana. Ese es el que viene el domingo a la prédica. Hace devocional todos los días. 15, 30 minutos. Pero además de eso, viene el grupo del discipulado. Ese es el que está 4%. Escuche esto, hermanos. Son aproximadamente 6,000 horas al año de mundanalidad contra 300 horas en el mejor de los casos, en el mejor escenario de la palabra de Dios. Y usted se pregunta entonces, ¿por qué piensa como piensa? Y usted se pregunta entonces, ¿por qué habla como habla? Y se pregunta, ¿por qué viste como viste? Y se pregunta, ¿por qué vive como vive? ¿Por qué actúa como actúa? Y se pregunta entonces, ¿por qué sus hijos son como son? Lastimosamente tenemos que reconocer que en la iglesia de Cristo hay muchos cristianos que oran como cristianos, que cantan como cristianos, pero que no piensan como cristianos. Hay demasiados cristianos que cantan y oran como cristianos, pero viven como mundanos. Y hay razones para eso. ¿Cómo no va a vivir como mundano si su mente y su corazón está lleno de mundanalidad? Es directamente proporcional. Es el resultado natural. Viven como mundanos porque están saturados sus pensamientos, inundados del adoctrinamiento satánico y mundano. Y yo quiero animarle a que por un momento tenga un momento de honestidad delante del Señor. Y a la luz de estas cifras que acabamos de ver, hermanos, sus pensamientos están moldeados por Cristo o por el mundo. Porque si el 70% de sus horas disponibles, que no está durmiendo, están dedicados a escuchar adoctrinamiento mundano, satánico, obsceno, pecaminoso, torcido, inmoral, etc., no puede esperar que tenga un pensamiento cristiano, así esté viniendo a la iglesia. ¿Cómo está usando el tiempo que Dios en su gracia le ha dado para llenar su mente? Dios nos ha dado una gracia de tener un tiempo, unas horas. ¿Cómo lo estamos usando, hermanos? ¿Cómo lo estamos usando? ¿Es su mente un estanque de aguas de vida o es su mente una alcantarilla de cosas putrefactas? Mira, hermanos, yo tengo una lucha en el colegio donde doy clase con mis estudiantes en las 2 primeras horas especialmente.
porque yo soy como de la vieja escuela, entonces yo soy de no darle la píldora. Entonces estos muchachos llegan y están dormidos en el pupitre. Y yo empiezo a llamar a lista y ellos están dormidos. Entonces yo no sigo, entonces yo simplemente me acerco, digo, bello durmiente. Tienes dos opciones, una de gracia y la otra de justicia. La de gracia, vaya al baño, lávese la cara y venga otra vez a clase. Bien, sin problema. La segunda es justicia, se va de mi clase. Y dígale, coordinador, que yo lo saqué. Y bendito sea el Señor, que el coordinador y el rector del colegio son de esta línea y nos respaldan. Porque en otros colegios dirían, ay, no, hay que respetarle el libre desarrollo de la personalidad del muchacho. Y él siente que debe dormir, hay que dormir, pobrecito. Pero este viernes les dije, venga, déjeme saber. Estaba como cansado, me cogieron cansado, entonces dije, no voy a pelear. Venga, ¿a qué hora se acostó anoche? A las 2 de la mañana, profe. Le pregunté, eran 3. ¿A qué horas? 1 de la mañana. ¿A qué horas? 12. ¿Qué estabas haciendo? No, pues profe, mirando TikToks, hablando con los amigos, ahí en el celular. Pues con razón. ¿Cómo no van a tener sueño? ¿Cómo no? Si se acuestan a las 2, 3 de la mañana pegados al celular, ¿cómo van a funcionar en la clase? De hecho, hermanos, yo sé que a algunos yo les genero sueño. Y en un sentido a mí no me hacen sentir mal. Porque, o sea, que yo logre dar semejante tranquilidad al alma y paz, que produzca sueño, hermanos. Eso es un poder que no todos tienen. Pero les voy a decir como a mis estudiantes, 2 opciones. O va y se lava la cara y vuelve. Voy a mirar para el techo para que esperen que es que le estoy mirando a algunos en particular. O se me sale. No, mentira, está la iglesia, aquí hay gracia. Yo le quiero preguntar a los papás, ¿a qué horas se acuestan sus hijos? Y yo sé que los chicos me van a odiar acá, está bien, me doy esa pela. ¿A qué horas sus hijos se duermen? ¿Sabe usted qué se quedan haciendo sus hijos con el celular en el cuarto? ¿Sabe usted la cantidad de porquería, de inmoralidad, de basura obscena, de las canciones asquerosas que escuchan, de los videos asquerosos que ven? Y algunos papás, no, yo confío en ella. ¿Confío? Yo le pregunto a los papás, ¿usted le revisa el celular a sus hijos? ¿O usted es de los papás play que, no, yo respeto su libertad? Yo creo en la tesis de Andrés López. Mientras usted viva en esta casa, tiene que someterse. ¿Cómo no van a poder los papás mirar el celular de sus hijos? ¿Cómo no van a poder tener las contraseñas? Algunos papás no revisan el celular de sus hijos porque les da terror con lo que se van a encontrar. Entonces, algunos que llegan el domingo al culto, ¿cómo van a estar bien si se acuestan a la 1 de la mañana viendo series, viendo películas en internet, jugando con el celular, viendo TikToks y pretenden estar con todos sus sentidos acá y con su corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios? Muy difícil, porque han llenado su corazón la noche anterior de toda la basura posible y pretenden tener un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo cultivar entonces un pensamiento cristiano? Bueno, siguiendo la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo va a decir en Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Pablo hace 2 recomendaciones acá. Una, no se adapten. La otra, transfórmense.
Otra forma, como quiero plantearlo, es vacíen su mente del torrente de basura que les contamina. No se adapten, no se amolden, no les sigan la cuerda a la corriente de este mundo. Ciérrenle las puertas al torrente de basura que quiere llenar su mente. Hace muchos años, Sofía, mi hija, estaba más chiquita. Hice este devocional con ella, me acordé. Y al final le dije a ella, ¿cómo podemos vivir esto? Y me dijo, papi, hay que mermarle a unas cosas y hay que aumentarle a otras. Le dije, ok, ¿a qué le mermamos? Entonces me dijo, a la televisión, que era lo único que veía. No habían redes para ella en esa época, ni celular. ¿A qué le aumentamos? A la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, yo creo que esta es la clave. Tenemos que ser radicales en expulsar lo que tengamos que expulsar, lo que tengamos que mermar, con el fin de cultivar una manera de pensar cristiana. Bájele a las redes sociales, bájele, mérmele al TikTok, a todas las redes sociales, al Instagram y a todo lo que normalmente estamos ahí metidos. Mérmele a las series, mérmele a la televisión, mérmele a todo lo que contamina su mente. Deje de escuchar música basura. Hermanos, miren, en la época mía, cuando uno quería ver pornografía, en esa época tocaba ir a escondidas a comprar una revista. Y a escondidas, ¿no? Hace 20 años, 25 años, cuando vivía en Medellín, en Las Palmas, que es un sector de Medellín, habían vallas y vallas y vallas de mujeres casi desnudas. Uno le tocaba hacer un esfuerzo para no mirar. Hoy en día, toda la porquería pornográfica está acá, en el cuarto de sus hijos, en su cuarto, en su vida. Toda la música porquería que daña la mente y el corazón está acá, les llega por raudales. Caudales y caudales de inmoralidad está entrando a la mente de sus hijos, está entrando a la mente suya a través de la música, a través de los videos. Ya ni siquiera la disfrazan. Ustedes creo que seguramente han escuchado unas cosas tan espantosas, pero son las que cantan nuestros hijos. Bájele a todo lo que contamina su mente. ¿Sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia del Evangelio para nosotros es que ahora podemos hacerlo. Ahora podemos ser limpiados. Mi esposa me decía un artículo que ella escribió hace algún tiempo de esas aplicaciones que hay en el celular que borra la basura, no sé, como de ¿cache? Yo no sé cómo se llama. Esa. Que uno le oprime un botón y ella le limpia toda la basura. Nosotros en sí mismos no tenemos eso. No hay un botón que podamos. Pero yo tengo una buena noticia. La buena noticia del Evangelio es que 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda esa basura. Él lo puede hacer. Él puede perdonarnos. Él puede limpiar nuestra mente y nuestro corazón de toda esa basura. Pero también la otra buena noticia del Evangelio es que ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos capacita para vivir una vida pura, santa, honorable, justa, digna de elogio de parte del Señor. Podemos hacerlo. Usted puede tomar la decisión de no dejar entrar más basura a su mente. Usted puede tomar esa decisión. Martín Lutero dijo lo siguiente: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en él. No podemos evitar que haya redes sociales, no podemos evitar que haya cierta música de porquería, no podemos evitar todo eso, no podemos evitar. Pero nosotros sí podemos evitar que esa música, que esos videos, que toda esta porquería mundana hagan nido en nuestra mente y nuestro corazón. Así que tiene que tomar una decisión. Si usted quiere vivir una vida cristiana con una mentalidad cristiana y ser un cristiano verdadero, va a tener que tomar la decisión de mermarle a todo aquello que lee, que ve, que escucha, todo aquello que tal vez contamina su mente y su corazón con cosas que no son verdaderas, no son justas, no son honorables, no son dignas de elogio, no hay virtud en ellas. Y si eso implica botar el iPhone, bótelo, hermano. Yo le digo dónde. Yo le doy una sugerencia: Torre 1, 501,
Torreón de Varsovia. Pero no solamente tiene que vaciar su mente y cerrar la puerta a que entren cosas. Tiene que llenar su mente con la palabra de Dios. Siguiendo el ejemplo de Pablo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more con abundancia en vuestros corazones, dice el apóstol Pablo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermano, la única manera en que podemos conocer lo que es verdadero, lo que es digno, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es honorable, lo que es virtuoso y lo que es elogioso, es llenando nuestra mente con la palabra de Dios. No es posible tener jamás un pensamiento cristiano sin leer la Biblia, sin meditar la Biblia regularmente. Necesitamos con urgencia que nuestra vida sea conformada, moldeada, adaptada a las creencias y valores expresados en la palabra de Dios. Necesitamos formar una mentalidad cristiana para que vivamos cristianamente en cualquier contexto en el que nos encontremos. ¿Cómo debo llevar una relación de amistad? ¿Qué dice la Biblia? Algunos están llevando sus relaciones de amistad como mundanos viniendo a la iglesia. Algunos están llevando sus relaciones de noviazgo como mundanos viniendo a la iglesia. Algunos están llevando sus matrimonios como mundanos viniendo a la iglesia. Algunos están llevando su rol de padres como mundanos viniendo a la iglesia. Algunos son trabajadores mundanos viniendo a la iglesia, son empresarios mundanos viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque su manera de vivir, su manera de tomar decisiones, la manera como manejan las realidades, es como el mundo las maneja, es como la gente de afuera lo hace, y como todo el mundo lo hace así, y así está aceptado, entonces tenemos que hacerlo así. No, no es así. Pablo dice, no se conformen, no se conformen. Necesitamos formar un pensamiento cristiano, hermanos. Nuestros hijos están siendo educados por Marx, por Hegel, por Kant. Y yo no tengo problema con leerlos, yo los he leído, no tengo problema. Pero nosotros tenemos que leerlos a ellos a través del filtro de la palabra de Dios. Podemos leer a la izquierda progre, o podemos leer a la derecha extrema, o podemos leer al que quiera, pero a través del filtro de la palabra de Dios. Las relaciones de amistad que tenemos tienen que ser vividas a través de la enseñanza y los principios de la palabra de Dios. Los noviazgos, le hablo a los jóvenes aquí. ¿Qué es eso de estar con un novio y otro? Una novia y otra. Eso es mundano, eso no es cristiano. La manera como se viven los noviazgos bíblicamente apuntan al matrimonio. Ah, pero es que es todo en otros tiempos. Sí, pero la Biblia es la misma siempre. ¿Cómo se vive una relación matrimonial? ¿Cómo se debe cumplir los roles como padres? La palabra. Pero si no estamos leyendo la palabra, si no estamos llenándonos de ella, ¿cómo esperamos, hermano? El general Harrison de los Estados Unidos dice que a la edad de 20 años empezó a leer el Antiguo Testamento una vez al año y 4 veces el Nuevo Testamento. A los 90 había leído 70 veces el Antiguo Testamento, 280 veces el Nuevo Testamento. Pero lo que me llama la atención no es eso, porque hay gente que puede leer la Biblia todos los días y seguir siendo el más mundano de todos los mundanos. Lo que me impresiona no es que él lea la Biblia, lo que me impresionó es lo que dicen de él. Dicen de él, no es de extrañar entonces su santidad y su sabiduría para vivir. Una mente saturada con la palabra de Dios lo que va a producir es santidad, es pureza, es verdad, es honorabilidad. Hermano, Harrison nos recuerda que es posible alimentarse sistemáticamente con la palabra de Dios. Sí es posible, estando muy ocupados. Dígame si un general en Estados Unidos no estaría muy ocupado, pero aún así tuvo tiempo. Sí tenemos tiempo. Y 2, nos recuerda que es posible tener una vida marcada por la palabra de Dios sin importar el contexto donde nos encontremos. Oh, pastor, pero ¿qué hacemos si es que aquí donde yo trabajo las cosas se manejan de esta manera? Está bien que lo hagan. Si esos son ellos no tienen a Cristo. Cristo no es su Señor, la palabra de Dios no es autoridad.
Hagan lo que quieran, pero a usted no se le permite. Usted va a encontrar en las escrituras una y otra vez: ellos hacen esto, esto y esto, pero tú no. Pero tú no. Tú tienes una forma distinta de pensar, tienes una forma distinta de vivir. Necesitamos saturar nuestra vida con la palabra de Dios. Si usted no sabe, primero, si usted no tiene una Biblia, dígame y se la regalamos ahora, al final del culto. Si no tiene una Biblia, díganos. Búsquenos al final y le regalamos una Biblia nueva, empacada, sellada y todo. 2, si no sabe cómo leerla y cómo meditarla, búsquenos y le ayudamos. Porque necesitamos saturar nuestra vida con la palabra de Dios. Hermano, bájese de la nube si usted cree que por venir los domingos a escuchar la prédica ya es suficiente para tener una manera cristiana de pensar y de vivir. Mientras usted pasa horas y horas en la televisión, en la internet, en las redes, haciendo cualquier otra cosa. Si esta es la realidad, si la realidad suya es que usted no pasa tiempo en la palabra de Dios y pasa muchas horas en todo esto, hermano, usted tiene más una mentalidad mundana que una mentalidad cristiana. Ahora, permítame, los puritanos, por allá en el siglo XVI, XVII, que son gente que yo admiro mucho, decían que uno cuando predicaba tenía que predicar a la mente, tenía que predicar a la conciencia y tenía que predicar al corazón. A la mente para dar argumentos, a la conciencia para fastidiar al auditorio, que salgan molestos. Entonces voy a molestarlos. Pero, como sé que me ha pasado, ¿no?, algunas veces, que algunos me dicen: ay, pastor, usted la cogió contra mí, usted lo que hizo fue echarme vainas y no sé qué. No, hermano, yo cuando preparo las predicaciones estoy pensando en todos nosotros. Usted no es tan importante como para que yo haga una predica solo para usted. No, es para todos. Entonces lo escogí por grupos. Comencemos. Mujeres. Amadas mujeres, queridas mujeres, ¿cuántas horas pasan las mujeres que están en este auditorio? ¿Cuántas horas pasan escogiendo vestuario, maquillándose, escogiendo zapatos, revisando revistas y aplicaciones de ropa, vestidos, zapatos, accesorios, viendo novelas, programas de televisión, en redes sociales, y solo unos pocos minutos de vez en cuando meditando la palabra de Dios? Y aún así pretende ser una mujer con una mentalidad cristiana. Yo hablé estos días con 2 o 3 personas. Esto estaba escrito hace días, para que no piense que ay, fue que lo colocó ahí para... Eso fue porque me vio haciendo tal cosa. No. Hermano, el Señor quiere hablar. Permítame preguntarle, mujeres, ¿cuántas horas ha dedicado usted a estudiar la Biblia para encontrar lo que debe ser una mujer piadosa, una mujer cristiana, una mujer sabia que edifica su casa? Hombres, suelto a las mujeres por razón de tiempo. Hombres, ¿cuánto tiempo pasamos los hombres viendo partidos de fútbol, yendo a jugar fútbol, viendo programas de deportes, viendo series, viendo televisión, perdiendo el tiempo en las redes sociales, en lugar de estar estudiando qué es lo que la Biblia manda: ser un hombre de verdad, un esposo y un padre conforme al corazón de Dios? ¿Cuántas veces has estudiado la Biblia para saber qué significa portarse varonilmente y ser un hombre de verdad como Dios quiere que sea? ¿Cómo es un hombre que teme a Dios? Las parejas, ¿cuánto tiempo han dedicado a estudiar en las Escrituras cómo luce una pareja, un matrimonio cristiano? ¿Cuántos libros se han leído al respecto? ¿Cuántas predicaciones han visto sobre cómo ser un esposo y una esposa sabias que edifican su casa? Padres, ¿cuánto tiempo ha leído la Biblia y cuánto tiempo ha pasado orando con la Biblia por sus hijos? ¿Cuántos libros ha comprado para leer, para saber cómo puede ser un mejor padre para sus hijos, una mejor madre para sus hijos? ¿Cuántos talleres, seminarios, conferencias y talleres ha visto? Jóvenes,
Chicos, espero que me amen después de esto. En lugar de pasar horas en TikTok escuchando música de porquería que les daña la mente y el corazón, ¿por qué no gastan su tiempo buscando en la Biblia cómo son o cómo lucen unos jóvenes verdaderamente cristianos y piadosos? ¿Cómo es que se debe vivir un noviazgo cristiano y piadoso? ¿Cómo es que se deben tener relaciones con propósitos significativas y piadosas? ¿Cuántas prédicas ven buscando ser jóvenes que vivan en santidad? Hermanos, no tenemos excusa. John Piper dice: uno de los grandes beneficios de Facebook, Twitter e Instagram será demostrar en el último día que la falta de oración y lectura de la Biblia no fue falta de tiempo. Creo que no hay nada que explicar de Piper. Por algo es Piper. ¿Qué decisiones va a tomar para comenzar, hermano, a vaciar su mente, a cerrar su mente a tanta basura y porquería? ¿Y qué decisión va a tomar para empezar a llenar su mente con la palabra de Dios? Pablo pudo vivir de la manera que vivió porque su mente estaba saturada, invadida por Cristo, por su palabra y su evangelio. Así que no extraña su manera de vivir. Así como en Harrison no extraña su santidad y sabiduría. ¿Sabe cuál es la buena noticia del evangelio para nosotros hoy? Que nosotros podemos tener la misma mente que tuvo Pablo. ¿Saben por qué? Porque 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que aquí hay un llamado, hermanos: arrepentimiento y fe. Creo que somos llamados a arrepentirnos porque hemos desperdiciado el tiempo, porque hemos permitido durante meses y años que nuestra mente se llene de inmoralidad, de obscenidad, quizás de basura, quizás de ateísmo, quizás de secularismo, de laicismo, quizás de individualismo, de egocentrismo, etcétera, hermano. Hemos dejado que nuestra mente se llene de esto y no hemos dado lugar a la palabra de Dios. Creo que tenemos que arrepentirnos, pero la buena noticia del evangelio es que si hoy nos arrepentimos, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos purifica. Pero también la buena noticia del evangelio es que gracias a la obra de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo en nosotros, hoy nosotros sí podemos cultivar una mentalidad cristiana. Pero ahí le va a implicar, hermano, tomar una decisión. Eso no ocurre por ósmosis. Eso de que usted coja la Biblia y se la ponga acá y que le transfiera, no pasa. Va a tener que apartar tiempo para leer, para meditar, para estudiar. Vas a tener que apagar el celular, vas a tener que cerrar las redes si toca, vas a tener que apagar el televisor, vas a tener que hacer lo que tengas que hacer para cultivar tu mente cristiana. Y ten la plena seguridad que si estás metido en las redes haciendo y viendo series y haciendo una cantidad de estas cosas, no se te quita, no te da sueño, vas a estar bien, vas a disfrutarlo, todo está bien. Pero tan pronto apagues el televisor, el celular o el computador para leer la Biblia, de inmediato te va a dar sueño. Porque el diablo no quiere que te nutras con la palabra de Dios. Cambie su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Que nuestra vida se caracterice por una mentalidad, por un pensamiento verdaderamente cristiano. Oremos, hermano. Quiero que respondamos al Señor. Quiero motivarle a que respondamos a la predicación de la palabra de Dios. Y quiero animarle a que hagamos dos cosas. Creo que tenemos que arrepentirnos por nuestra negligencia al permitir que tanta basura entre tanto a nuestras vidas, familias, por nuestra negligencia con la palabra de Dios. Creo que tenemos que arrepentirnos. Así que yo le invito, ¿por qué no está de pie? Y tenemos un momento de orar y responder al Señor.
Hable con el Señor. Hable con el Señor. Yo conozco mi realidad, conozco mi falla, mi pecado, y sé de lo que tengo que arrepentirme. Yo no conozco su vida, no la conozco, pero el Señor sí. Esos pensamientos, esas horas, ese tiempo que usted pasa llenando su mente con lo que sea que la esté llenando, el Señor la conoce. Él sí sabe lo que ha llenado su mente. Y creo que es necesario que nos arrepintamos. Pidámosle perdón al Señor. Si usted pasa horas en el celular, en el computador, en la televisión, yo no estoy satanizando estas cosas. Yo creo que cada una de estas cosas tiene su lugar. Lo que le estoy invitando es: aumente su tiempo de lectura, meditación de la palabra. Pídale al Señor que coloque en usted su mente, que le dé su entendimiento, que le dé a Cristo mismo en su vida. Necesita a Cristo. Usted no va a poder cambiar sin Él. Necesita a Jesús. Así que le invito: venga Jesús, hable con Él. Él le conoce, Él conoce su vida, Él conoce su realidad. Dígale: Señor, perdóname, es verdad. Yo paso horas perdidas llenando mi mente de cosas que no me edifican. Perdóname, perdóname, perdóname. Y obra un milagro en mi vida por la acción del Espíritu Santo. Ayúdame a dejar esas cosas, a bajarle a eso, a mermarle a eso. Y ayúdame a aumentar mi vida de oración, ayúdame a aumentar mi conocimiento de ti, la lectura y la meditación de tu palabra, para que yo pueda tener una mente cristiana, un pensamiento cristiano. Capacítame, revélate a mi vida, para que en mi vida se refleje más tu carácter, para que haya más de Cristo en mí, Señor. Ayúdame. Hable con el Señor. Hermano, mi intención no es que usted salga de acá sintiéndose el más terrible de los culpables. Mi intención es que salga de acá con la esperanza de que el que comenzó la buena obra la va a terminar en su vida. Él le perdona, Él le limpia y Él le capacita para hacer lo correcto. Ore al Señor y que esta canción que vamos a cantar sea Sigamos con una oración. la última canción. Una oración al Señor.